Ahí está grabando ya para que ustedes también lo puedan revisar más adelante la clase del día de hoy. Eso, vayan colocando sus nombres. Mientras tanto voy a colocar la clase en el teléfono para ir permitiendo a las personas que van ingresando. Ya, denme un segundo. Aquí yo me voy después a calendario. Calendario, ¿dónde está el calendario? Y clase online, jueves, miércoles, clase online. Aquí está. Conectarme. Comparte. Eliminamos rápido. Desactivamos. Ahí sí. Ahí voy aceptando desde el teléfono a las personas que se van conectando. ¿Ven? Siempre se van a ir conectando gente. Bien, como les dije, les doy la bienvenida nuevamente a este segundo semestre, un semestre que es bastante corto, un semestre lleno de actividades. En todas las asignaturas hay actividades, por lo tanto, están invitados cordialmente a participar, a si se interesan en alguna, que vengan de manera presencial las personas que pueden, y obviamente todo es bien recompensado, acuérdense de eso. Eso, bien, ahí vayan escribiendo en chat las personas que se van conectando y obviamente los cursos para que yo los vaya pasando asistencia después de la clase. ¿Ya? Les voy a pasar la primero, que es compartir pantalla. Para las personas que no han visto el calendario del segundo semestre, yo se los voy a presentar ahora de manera sumamente rápida antes de partir con la clase del día de hoy. ¿Ya? Calendario segundo semestre, entonces. Chicos, recuerden que si tienen cualquier duda, consulta, de verdad, intenten realizar... Entendido. Ya, intenten realizar las preguntas cuando estimen convenientes. No importa que me interrumpan dentro de lo que yo estoy presentando. ¿Ya? Así que nos vamos con esto. Fíjense bien. Entonces, las primeras clases vamos a seguir con la misma metodología del primer semestre. Tenemos clases presenciales y clases virtuales 3 semanas consecutivas y después viene la guía respecto a lo que es estas 3 clases. ¿Ya? De ahí vamos a ver los contenidos para que ustedes ya se empiecen a interiorizar un poquito. A aceptar. Y fíjense bien, en la semana del 22 al 26 de agosto viene una actividad del Departamento de Matemáticas. Después de esa semana de entrega de guías, 3 semanas más, ¿ya? Y otra guía. Después vienen 3 semanas más, vamos llegando prácticamente a octubre, inicio de octubre, otra nueva actividad, y obviamente ya empiezan a fines de octubre a decir adiós a las clases presenciales y online. ¿Ya? No hay más, chiquillos, no hay absolutamente nada más. ¿Qué es lo que nos queda? Aquí va una diferenciación en relación, se me olvidó colocar el primero y segundo aquí, pero ustedes tienen 3 guías, tercero y cuarto medios salen en septiembre, entonces alcanzan solamente 2. Pero primeros y segundos medios, ustedes van a tener 3 guías ponderadas con 30% cada una, y la autoevaluación va a costar un 10%. Y finalmente viene la prueba al final del semestre, y con eso ustedes ya se van de vacaciones de verano. ¿Ya? Eso es en relación a la ponderación de las guías. En cuanto, perdón, a las clases online, los links, ustedes ya los conocen, no se ha modificado ninguno, y los lunes recuerden que son matemáticas, los martes, lunes lenguaje, martes matemática, miércoles estudios sociales, jueves ciencias naturales, y los días viernes de 10 a 22:45 son las clases de inglés. Ya, a ver, alguien me estaba hablando por chat, voy a ver, chat. Se escucha entrecortado, estimado, yo no sabría decirte si está bien la conexión en estos momentos, pero yo estoy
con internet bueno. Puede que sea tu conexión, señorita Marisol. ¿Ya? ¿Quién más? A ver. No, ahí están diciendo los nombres y los cursos. Recuerden escribir en el chat, chicos, el curso al cual ustedes pertenecen. ¿Ya? Esto no es de la clase. Nos volvemos acá. Vamos a Colegio Darío Salas, primero y segundo, clases de ustedes. Bien. Descubrimiento y conquista. ¿Se ve bien la pantalla o no? Se ve Sí, bien, profe. Sí, al parecer sí. Saulin, sí, dime. Active su micrófono, yo lo voy a estar escuchando sin ningún problema. ¿Cuáles son las unidades del semestre? Ya, nosotros dentro del semestre tenemos que ver lo que es descubrimiento y conquista de América, después tenemos que ver la colonia, y si es que alcanzamos a ver todo lo que es el proceso de independencia de Chile. Ahí terminaríamos el semestre dentro de las unidades que corresponden. Ahora bien, queda una cuarta unidad que es de formación ciudadana, que es netamente lo que es participación ciudadana, en relación a todo el tema de la política. No sabría decirte si es que alcanzamos a ver esa unidad, pero vamos a hacer el intento. Mientras tanto, hay que avanzar y avanzar. Las 3 primeras clases son descubrimiento y conquista. Así que para que ustedes tengan en consideración aquello. Gracias, profe. Es que era más que nada como para tenerlo como pendiente, para poder como nutrirme, o sea, estos meses, pues no esperar que usted me pase como la materia y hacerlo. Partimos. Dígame, ahí activó el micrófono. ¿No? ¿Nadie? Vamos. Entonces, también ustedes pueden levantar la mano, chiquillos, no hay ningún inconveniente. Mientras ustedes pueden participar, recuerden, participen si es necesario. Si tienen alguna consulta, realícenla sin ningún inconveniente. ¿Ya? Descubrimiento y conquista, entonces, el objetivo de la clase de esta semana es explicar los viajes de descubrimiento y comprender el proceso que llevó a cabo la conquista de América. O sea, vamos a utilizar distintas fuentes para visualizar qué es lo que ocurrió y cómo comienza el proceso de conquista. Comienza, o sea, vamos a llegar hasta el descubrimiento. En primera instancia, los viajes de exploración, ¿quién me levantó la mano? Oh, no puedo verlo aquí en el celular. No, nadie nos ha levantado la mano. Nos vamos de vuelta por acá. Los viajes de descubrimiento y exploración parten a fines del siglo XV, ya por 1450 en adelante, gracias a las grandes monarquías europeas que se ven en la necesidad de unas nuevas rutas comerciales. Hay que mencionar de que en este periodo las monarquías tenían un sistema económico que no es el mismo de ahora. Ya ese sistema económico se llamaba mercantilismo. Y el mercantilismo era una economía que se basaba principalmente en la adquisición o en la acumulación de minerales, principalmente de oro, plata y joyas. ¿Ya? A eso se transformó el sistema económico en ese tiempo. O sea, mercantilismo, la acumulación de riquezas por parte de las monarquías. Por lo tanto, se ven bastante afectadas porque no tenían las mismas rutas anteriormente utilizadas hacia la India, por lo tanto, había que buscar una forma para poder llegar al continente asiático. La única forma que se les ocurrió, y principalmente a los portugueses, era utilizar el mar, ya navegar para poder lograr llegar a la India. Ellos no tenían absolutamente nada de idea de lo que ocurría más allá de lo que se podía ver desde una playa, por ejemplo. O sea, si ustedes se paran al frente de la costa, ustedes pueden ver el océano, el mar,
pero es infinito. Por lo tanto, ellos hacían lo mismo. No conocían más allá de lo que podían ver. Y, obviamente, el pensamiento en general de todas las personas era muy manipulable, o muy manipulado, perdón, por la Iglesia Católica. ¿Y por qué por la Iglesia Católica? Porque ellos tenían la concepción y el manejo político, económico también en parte, y social de toda Europa. Y ellos solamente conocían lo que estaba cartografiado el mercado comercial, la estructura económica que se basaba principalmente en el mar Mediterráneo, mar Egeo, ya, y todo lo que es el mar de las costas inglesas, por ejemplo. Todo eso era el mundo de ellos. Las costas de África, que también las conocían, pero solamente en la parte superior. Entonces, todo lo desconocido, la Iglesia Católica lo manipulaba. Y a fines de este mismo siglo, XV, la Iglesia Católica empieza a perder credibilidad porque empieza a ser cuestionada. O sea, solamente el hecho de pensar, por ejemplo, que en este periodo, baja Edad Media, están las guerras, las enfermedades como la peste negra, empieza a cambiar un poco la mentalidad y por eso va a ser cuestionada. ¿Ya? Ya van a aparecer entonces, durante todo este periodo de la Edad Media, varias teorías, entre ellas el teocentrismo, que es el Dios el centro de todo conocimiento, el antropocentrismo, que es el hombre el centro de todo estudio y que nosotros importamos más que el resto, y los últimos dos van en términos generales por una necesidad geográfica, una necesidad científica, que es el geocentrismo, el centro de la Tierra, y el heliocentrismo es netamente astronomía, cuando el Sol está al centro de todo el universo y todo lo demás lo rodea. ¿Ya? Entonces, como vamos transformando el pensamiento de cada uno, va a causar una nueva búsqueda de la verdad. Es decir, si antes la Iglesia Católica te decía que, por ejemplo, la pizarra era negra, las personas le creían a la Iglesia Católica, porque ellos tenían la verdad absoluta. Pero va pasando el tiempo, va siendo cuestionado y nosotros vamos razonando. Vamos buscando la verdad a partir del descubrimiento. Y ahí empiezan a hablarse otras teorías, pero ya hablando de lo que es el Renacimiento y la Edad Moderna, que viene un siglo más adelante. Vamos a ver el siguiente video para que ustedes pongan mucha atención, que les va a explicar un poco cómo se estaba armando esta idea de búsquedas de nuevos continentes, una búsqueda importante de nuevas rutas comerciales y que obviamente van a consignarse nuevos descubrimientos. El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Los portugueses, atraídos por las posibilidades del comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia Oriente. El camino obvio pasaba por el Mediterráneo. Sin embargo, esta ruta estaba controlada por los árabes y por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran hostiles. Enrique propuso ir hacia el sur, bordeando África y llegar así hasta Oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud del sur de África y si era posible bordearla. A finales del siglo XII, la brújula magnética, utilizada en China durante más de 1000 años, llega a Europa con un uso aún limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo, pues atribuían sus poderes a fuerzas ocultas. Seguían confiando en la estrella polar para determinar la ruta a seguir por la noche. Equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, las primeras expediciones de Enrique desde Portugal se dirigieron al sur, pasando de Gibraltar a Marruecos para luego bordear la costa norte de África. Su objetivo era recopilar información. Reunieron los datos en cartas de navegación llamadas portulanos, que recogían los accidentes geográficos y las descripciones de los puertos y costas que avistaban los marineros.
En un primer momento, fueron los marinos del Mediterráneo los que desarrollaron esta técnica. Los mapas que trazaban eran completamente diferentes de los primeros mapas medievales. Condicionados por el dogma cristiano de la época, hasta entonces los mapas representaban 3 continentes rodeados por agua. Al este, en la parte superior del mapa, estaba el Jardín del Edén, y en el centro se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología. A medida que sus barcos se adentraban en el sur hacia aguas desconocidas, los marineros trazaron nuevos portulanos. Debían incluir las distancias, las demoras entre los puertos y la profundidad del mar. Esto último se hacía mediante una cuerda a la que se le adosaba una pieza de plomo. Cuando los exploradores de Enrique regresaron a su país, volvieron con una información científica abundante que se sumó al cúmulo de datos existentes en Portugal. Los cartógrafos estudiaron las nuevas demarcaciones, las compilaron junto con las antiguas y retocaron los mapas que tenían de la costa de África y que guiarían las posteriores expediciones. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron que las expediciones de Enrique el Navegante avanzaran lenta pero firmemente en su descenso por las costas de África. Sin embargo, el príncipe no viviría lo suficiente para haber cumplido su sueño. Cuando murió en 1460, sus marineros solo habían alcanzado la zona conocida hoy en día como Sierra Leona, a más de 3.200 kilómetros de la parte más meridional de África. El problema surgió cuando los portugueses cruzaron el Ecuador y entraron en el hemisferio sur. Familiarizados desde hacía tiempo con las estrellas de los cielos del norte, perdieron de vista su referente celestial más fiable, la estrella polar. Por eso, los eruditos de la Escuela de Navegación de Sagres, fundada por Enrique, realizaron centenares de cálculos complejos que plasmaron en un libro lleno de tablas, donde aparecía la declinación del Sol a lo largo de la costa africana de Guinea. Este era un punto de referencia para la navegación, gracias al cual los marinos podían determinar su posición en el hemisferio sur. Finalmente, en 1488, casi 60 años después de que se fundara la escuela y 28 años después de la muerte de su fundador, Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza y traspuso el soñado paso hacia la India. Se había abierto la puerta a las ricas tierras de Oriente. Mientras los portugueses navegaban hacia el sur, rodeando el vértice meridional de África para llegar a Oriente, un hombre llamado Cristóbal Colón buscaba llegar al mismo destino por otra ruta, navegando hacia el oeste. Colón había propuesto esta ruta a los portugueses en 1484 sin éxito alguno, aunque sabían que era posible. En la época de Colón, cualquiera que tuviera un mínimo de formación sabía que la Tierra era redonda y que cualquier viaje, ya fuera por el este o el oeste, acabaría por dar la vuelta a la Tierra. Sin embargo, los portugueses cuestionaban los cálculos de Colón. Colón pensaba que las Islas Canarias y Japón estaban separadas por unos 3.800 kilómetros. Basándose en cálculos realizados con la ayuda del cielo, los portugueses afirmaron que la distancia era mucho mayor, 17.000 kilómetros, medida que se acercaba más a la distancia real. Evidentemente, los europeos desconocían que existía todo un continente justo en medio. A pesar de los cálculos de los portugueses, Colón continuó insistiendo en su teoría y finalmente logró convencer a los reyes españoles para que le financiasen una expedición formada por 3 pequeños barcos. Durante su viaje hacia el oeste en 1492, Colón sabía que para señalizar la ruta utilizada y no perderla, necesitaría medir de alguna forma la distancia recorrida día a día. Al igual que los portugueses, Colón había aprendido a delimitar la latitud y a calcular las distancias de norte a sur mediante el sol, las estrellas y las tablas de cálculos. Pero por lo que se refería a la longitud, Colón, como el resto de sus contemporáneos, solo podía realizar cálculos aproximados de la distancia que un barco recorría de este a oeste. El caso es que, para medir la longitud, se requería algún artilugio que indicara el tiempo. Para encontrar la solución a esta necesidad, tenemos que remontarnos a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los astrónomos usaban 360 grados como medida esférica de la Tierra. También sabían que la Tierra gira 360 grados sobre sí misma cada 24 horas. Así pues, los cartógrafos dividieron el globo terráqueo en 24 líneas o meridianos de longitud. El espacio entre cada meridiano era de 15 grados o 1 hora de longitud. También anillaron el globo terráqueo con líneas de latitud espaciadas desde el punto más ancho del planeta, el Ecuador,
Esto permitía crear líneas imaginarias que podían subdividirse a su vez en minutos y segundos, capaces de determinar la posición exacta de cualquier lugar en la Tierra, al menos en teoría. Sin embargo, mientras las líneas de la latitud se trazaban en paralelo y así permanecían equidistantes a medida que rodeaban el globo, las líneas de longitud convergían a medida que se acercaban a los polos. Debido a las cambiantes distancias entre los meridianos, resultaba muy difícil determinar la posición mediante la longitud. Si un barco transportaba un reloj con la hora correspondiente al meridiano principal, el marino podía compararla, por ejemplo, con la hora que a mediodía marcase el reloj del barco observando la posición más elevada del sol. La diferencia entre las dos horas revelaba la diferencia entre la posición longitudinal del barco y la del meridiano principal. Así pues, una hora equivalía a 15 grados, 2 horas a 30 grados y así sucesivamente. Por desgracia, los relojes de la época de Colón no eran lo suficientemente fiables como para hacer este tipo de cálculos. Por eso, como los demás marinos, Colón averiguaba su posición utilizando una técnica llamada el cálculo muerto. Esta determinaba la velocidad del barco a intervalos regulares y luego utilizaba esas cifras para determinar el número de millas recorridas ese día. Con el paso del tiempo, los marinos empezaron a utilizar un artilugio muy simple llamado corredera, que ayudaría a medir la velocidad. Gracias a los viajes de Marco Polo 200 años antes, Colón sabía que la latitud de Japón difería en pocos grados de la del puerto de salida de las Islas Canarias. Así pues, como los vikingos, Colón averiguó primero la latitud y luego intentó no extraviarse de esta ruta mientras navegaba rumbo a Japón. Para verificar la dirección, empleaba una brújula magnética. Fue la primera vez que los europeos utilizaron un artilugio como este en un viaje transoceánico. Tras 33 días en el mar sin divisar tierra y después de varios amagos de amotinamiento, la pequeña flota de Colón desembarcó no en Japón, sino a miles de kilómetros de distancia, al este de una de las islas menores de las Bahamas. Al final de su vida, Colón todavía creía haber encontrado la puerta de acceso a Oriente. A pesar de estar equivocado, su viaje continúa siendo uno de los mayores hitos en la historia de la navegación, ya que permitió el acceso de los europeos a las ricas tierras del oeste. Bien, bien, bien. Entonces, estamos en este periodo. Este video les trae consigo unas consignas súper importantes. En este periodo ya habían muchos avances tecnológicos, muchos avances científicos, y gracias a eso se comienzan a desarrollar los viajes de exploración. Se les quita el miedo. Recuerden que los navegantes no querían ir más allá de lo que veían porque pensaban que se iba a acabar el mundo. Recuerden que antes pensaban que la Tierra era plana, entonces el océano llegaba a un punto y había un suicidio prácticamente incomparable porque obviamente era el fin de todo. Ahora, también si se dan cuenta al término del video, se expresa cómo se está conformando principalmente lo que es el orden de las horas. Las mismas horas que utilizamos actualmente, ya, o el cambio horario, se establece en este periodo, siglo XV. Estamos en el siglo XVI y todavía estamos utilizando lo mismo. Ya, por eso, si estamos en Chile, son ahora las 10:30 de la mañana, de la noche, perdón, y en Inglaterra son 4 horas menos, serían las 6 de la tarde recién. Entonces, se va dando y determinando de acuerdo a la distancia que va recorriendo. Son formas que ellos intentaban utilizar para poder ubicarse, porque fíjense que ustedes se están adentrando a un lugar donde no tienen nada, solamente ven agua, y ven al horizonte más agua, entonces era importante poder ubicarse. Ahora bien, por lo mismo, los cartógrafos, los navegantes, todos estos científicos comenzaron a utilizar distintos artilugios, distintos instrumentos para poder comprender el medio. Cuando hablo de medios, me refiero a mi entorno, ¿ya? Y va a aparecer los instrumentos que están aquí. Y esto se da principalmente porque la ruta de la seda y la ruta de las especias que se conocían hasta el momento
ya no servían, no se podía cruzar para el occidente, para el oriente, perdón. Y por lo mismo dicen, bueno, tengo que buscar otra forma, pero me faltan instrumentos para poder medir distancia, para saber dónde estoy, inventémoslos. Y se comienzan a trabajar en aquello, ¿ya? Y por lo mismo, vamos a centrarnos en lo que es el viaje de exploración portuguesa y la de España, ¿ya? Es súper corto esto, chicos, no hay mucho que ustedes puedan escribir, yo por eso avanzo y avanzo, pero si ustedes tienen una duda, por favor pregúntenla, levanten la manito, yo les doy la palabra, o interrúmpanme con el micrófono encendido. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento respecto al video, por ejemplo, que ustedes vieron? Al parecer no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, los viajes de exploración, si ustedes observan el mapa, esto es todo lo que el europeo conocía. Parte de lo que es Asia, Europa, la zona norte de África, y falta prácticamente más de la mitad del continente africano aquí abajito. Por lo tanto, antes que Cristóbal Colón viajara en dirección a América, las rutas comerciales siempre eran por el mar Mediterráneo y se cruzaban todos los desiertos y llegaban a lo que era Asia y la India. Y por lo mismo, acá le aparece el mapa del comercio europeo en la Baja Edad Media. Tenemos rutas comerciales terrestres, rutas comerciales marinas que aparecen aquí utilizando el mar Mediterráneo, utilizando el mar Egeo que aparece aquí, ¿ya? Y aquí está Constantinopla, que es invadido por los turcos otomanos. Por lo tanto, cuando ya cortan ese puente que hay aquí, eliminan todas estas rutas comerciales. Y otro dato importante, recuerden que hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿ya? Recuerden ese dicho, porque todas las rutas comerciales, porque eran los únicos caminos seguros, llegan a Roma, todos. Ya hay cientos de conexiones en este territorio, principalmente en la Edad Media, ya porque tenían que comunicarse de una u otra forma entre las ciudades más importantes, principalmente por un tema de comercio. Ahora, los viajes de exploración portuguesas, al igual como lo mencionaban en el video, se aseguran, de recorrer todo el continente africano, ¿ya? Todo el continente africano, para lograr cartografiar un lugar seguro. Ellos nos están adentrando al Océano Atlántico, como lo hizo Cristóbal Colón al cruzarlo. Ellos se fueron seguros. Yo, mientras pueda ver la costa, yo estoy seguro. Pero después que ocurre lo de Cristóbal Colón, los portugueses se empiezan a adentrar un poco más. Empiezan a adentrarse un poco más, empiezan a adentrarse un poco más. Llegan a Brasil, por eso hablan portugués. Y siempre quieren llegar a la India. Ese era el lugar más atractivo. Había oro, había plata, había seda, ya que eran artículos muy, muy utilizados por la realeza. Especias como la pimienta, ya el opio, todo eso viene de esta zona, de lo que es Asia, la parte inferior sur, donde está la India, todo aquí está la India. Bien, eso es los viajes de Portugal. Pero ¿qué es lo que ocurre con España? España, como les mencionaba en el video, tiene la idea, gracias a las cartografías realizadas por los portugueses, que eran los más avanzados en este periodo en cuanto a la navegación, de decir, bueno, yo puedo cruzar todo un océano y voy a llegar al mismo lugar de manera paralela al meridiano al paralelo, de la línea del Ecuador. Y es por eso que si ustedes observan todos los viajes, los 4 viajes de Cristóbal Colón, son prácticamente líneas rectas de ida. ¿Ya? El primero es una línea recta intentando ubicar la línea del Ecuador que cartografiaron y que crearon los portugueses para poder explorar. Bajan y dicen, bueno, por aquí tiene que estar la línea del Ecuador, me voy a ir paralelo a ello.
y se va directamente. Obviamente van a perder el mismo rumbo, nunca van a ser rectos 100%, porque eran carabelas y las carabelas van a vela. No es un motor como los barcos ahora actuales, que uno dice, ya, yo voy a seguir esta ruta y nada lo va a mover. Acá sí, los barcos se movían de un lado para otro. Acá va a pasar lo mismo. Dice, bueno, si me fue bien bajando desde España hacia prácticamente la línea del Ecuador, que es esta línea puntiaguda que está aquí, voy a llegar al mismo punto acá. Entonces, dentro de los 4 viajes que él realiza, va a explorar todas las costas de Centroamérica, las va a descubrir y se va a encantar. ¿Por qué lo digo así? Porque una de las cartas que escribe en su diario o la bitácora de Cristóbal Colón dice lo siguiente, ¿ya? Más pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi de más de un harto moza. Y todos los que yo viera, todos mancebos, que ninguno viene de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, muy hermosos, cuerpos y muy buenas caras. Eso lo escribe el primer día que llega al continente americano. También dice, ellos no traen armas, ni las conocen, porque les mostré las espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. Después, en diciembre, escribe, la isla española, como la fundó él, es la más hermosa cosa del mundo. Después, el 21 de diciembre, escribe que en toda esta comarca hay montañas altísimas que parecen llegar al cielo, y todas son verdes, llenas de arboledas, que es una cosa de maravilla. Entre medias de ellas hay vegas muy graciosas. 21 de diciembre. Ahí está describiendo lo que es la geografía. Y finalmente menciona que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra que la que está describiendo, ¿verdad? Ellos aman a sus próximos como a sí mismos y tienen una habla la más dulce del mundo y mansa y siempre con risa. Ahí está describiendo a las personas de del continente o del territorio descubierto. ¿Ya? Ahora, esto que ustedes están viendo en pantalla es una fuente primaria. Recuerden que el primer semestre vimos los tipos de fuentes. ¿Y por qué es primaria? Porque lo está escribiendo Cristóbal Colón en su propio diario. Nadie lo está modificando, nadie lo está utilizando ni cambiando alguna palabra, por lo tanto es primario. ¿Ya? Es primario. A pesar de que aparezca en una página web, estas son las palabras que están extraídas directamente de un diario de Cristóbal Colón. Luego del descubrimiento de Cristóbal Colón, van a ocurrir algunos acontecimientos. Y antes de continuar, y quedan 2 diapositivas más y terminamos, quiero saber si hay alguna duda respecto al contenido que estamos viendo. Por favor, levanten la mano, hagan sus preguntas, no se queden con la duda, chicos. Escucho. ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Está todo claro? Ya, continuamos entonces. Bien, luego de lo que nosotros vimos de descubrir nuevos territorios, de que Cristóbal Colón llegara a América, que es el descubrimiento de este territorio, entre España y Portugal van a empezar a volver las disputas, ¿ya? Volver disputas porque económicamente España está sacando mucha ventaja. El territorio americano es muy rico en oro y plata, lo que Portugal no está encontrando, se me va a acabar la batería, lo que no está encontrando en el territorio de África. África es muy pobre en oro y plata, por lo tanto no lo encuentra y ellos quieren algo de lo que hay acá en América. Por lo tanto,
a los primeros que apuntan estos reclamos es hacia la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica, se los dije en un principio, tiene el control prácticamente total de lo que es Europa. Ellos tienen la verdad absoluta, ellos crean, hacen y deshacen lo que ellos quieran, porque es la Iglesia Católica. Así de simple, que está sobre las monarquías, porque piensen que las monarquías o el rey era nombrado por Dios, por lo tanto, Dios era católico. Y así entonces se van a crear dos tratados entre España y Portugal. La bula intercaetera en el año 1493 y el Tratado de Tordesillas en 1494. ¿Y qué va a tratar de esto? Va a tratar de que la Iglesia Católica, en manos del Papa Alejandro VI, va a dividir la tierra. Como ustedes lo ven aquí en pantalla, lo va a dividir en dos. La bula intercaetera es la línea azul, para que ustedes lo entiendan. Aquí está. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, dice, como no quiero que ustedes estén peleando, yo voy a repartir la tierra porque la tierra pertenece a Dios. Yo les voy a entregar el poder a ustedes, gobernantes, de hacerse cargo de este territorio. Por lo tanto, 100 leguas desde Cabo Verde, que son unas islas que están aquí al frente de las costas de África, hacia el occidente, hacia acá, va a ser de España. Perfecto, dice España. Entonces me quedo con todo este territorio de acá. Pero Portugal, al contrario, tiene todo esto de acá, todos los 3 continentes que hay aquí, Europa, Asia, África, para dominarlos, controlarlos, conquistarlos, colonizarlos, ¿ya? A su nombre. O sea, obviamente tiene que estar metida la Iglesia Católica. Perfecto, dice Portugal. Comienzan las expediciones para ambos países. Sin embargo, España sigue ganándole a Portugal económicamente. ¿Qué es lo que va a hacer Portugal? Va a comenzar con otro reclamo. Y le dice al Papa de la época, también el mismo Papa, pucha, nosotros sentimos que tenemos desventajas frente a España. Nosotros necesitamos más territorio en el lado occidental. Y el Papa les dice, perfecto, hagamos otro tratado, Tratado de Tordesillas. Y el Tratado de Tordesillas mueve la bula intercaetera, vuelvo aquí al mapa, bula intercaetera, línea azul, a 270 millas más al occidente. Entonces la línea azul desaparece y crea una nueva separación para el territorio. Por lo tanto, España tiene menos territorio para conquistar, Portugal tiene más territorio que conquistar. Y así va ganando espacio el territorio portugués. Ahora, fíjense bien en este mapa. Hemisferio para Portugal, aquí ellos pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Todo lo que ellos quieran. Además, recuerden que Brasil habla portugués porque fue conquistado por ellos. ¿Ya? Pero España se va a concentrar netamente en esta zona. No se va a ir para allá porque todavía no lo conoce. A excepción de Hernando de Magallanes, unos años más tarde, cruza acá el estrecho de Magallanes, se va por aquí y va a llegar a este lado de acá. ¿Ya? Porque era territorio español. Y eso es todo, chiquillos, en relación a la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que ustedes quieran realizar en estos momentos antes de despedirme? Señorita Marisol, Solin, Joana, señor Slot, Yasmín. No, profe, yo le saqué capture a todas las imágenes para estudiarla después. Ya, muy bien, muy bien. Recuerden que esta clase de todas formas es grabada y va a ser cargada a la página web. Recuerden que en la página web está todo. Va a estar la presentación, va a estar la clase grabada ahí, guardadita para que ustedes la puedan ver. Ya, así que si no tienen ninguna duda, me despido. Van a ser las 11 de la noche. Tengo mucho sueño, así que me imagino que ustedes que trabajan también necesitan descansar.
Un abrazo tremendo a todos, besos para ustedes, señoritas, y cuídense mucho. Hasta Buenas luego. noches, profe, que Chao, chao. descanse. Chao, chao. Hasta luego, profe.